Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora vamos ante tu trono de la gracia, primeramente pidiéndote tu presencia en cada una de nuestras mentes y corazones, Señor. Que tú puedas abrir nuestro entendimiento a tu voz, a tu palabra, para poder escucharte, para conocer tu voluntad y para recibir el poder para ser fiel a ti, Señor. Señor, acompáñanos en esta hora, sé con aquellos que están pasando dificultades, necesidades, pérdidas. Señor, que tú puedas ser el consuelo en cada uno de ellos y que, Señor, que puedas traer sanidad, no solamente física, sino también espiritual en cada una de las personas y de los hogares aquí representados también. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. Y vamos a ver un principio bíblico de cómo el Señor se comunica con nosotros, para que nosotros podamos estar atentos, para que nosotros podamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y a la misma vez cuán importante es nosotros conocer los patrones, los moldes que se nos presentan en la palabra de Dios para comprender la voluntad de nuestro Salvador, para que nosotros podamos, a través de la fe, agradarle a Él en todas las cosas, en todo lo que Él hable a nuestras vidas. El Mateo capítulo 16, versículo 13, y vamos a leer el versículo 16, 13 y 16. Y la historia inicia aquí, dice que Cristo vino a las partes de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nosotros conocemos este texto porque mucha gente lo menciona, en el cual se nos menciona que el fundamento de la iglesia de Cristo estaba ¿en quién? En Él mismo. Y que los poderes del enemigo no iban a tener efecto o ganancia sobre la iglesia de Cristo. Y el fundamento de la iglesia de Cristo era el conocimiento, la aceptación de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, literalmente el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Hoy día hay muchas religiones que se llaman cristianas, muchas denominaciones que no creen esa verdad. Usted se dirá, bueno, pero todos creen en Cristo. Sí, todos creen en Cristo Jesús. Pero muchos no aceptan que Él es el Hijo de Dios. Esa es una gran diferencia, porque hay diferentes teologías, hay diferentes nociones, hay diferentes argumentos en los cuales dicen que el Hijo es el Padre es el Hijo, y se hace una ensalada y se trata de explicar algo que la palabra de Dios no lo dice. Y el fundamento de la iglesia aquí en Mateo capítulo 16 dice que es el reconocimiento, el reconocer que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Manuelito, ¿ibas a decir algo? No, ok. Ahora, cuando esto le preguntó Cristo a sus discípulos, conocemos que ellos mismos dijeron o aceptaron que Él era el Mesías. Principalmente, ¿quién? Pedro. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo a Pedro? No se te reveló por razonamiento humano, sino por mi Padre. El Padre dio testimonio del Hijo. Y Pedro declaró que Él era el Hijo, el Mesías. Ese es el fundamento de la iglesia. Porque en Mateo 16, después de hacer esa pregunta, en el versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora leamos el versículo 20 y 21. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo.
Cristo significa Mesías. ¿Por qué usted cree que Cristo les dijo a sus discípulos no le digan a nadie? Esta es una pregunta muy interesante que yo creo que sería bueno estudiarla. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no quería que supieran que Él era el Mesías? Aún no, porque más adelante sabemos de que Él se declaró como hijo de Dios y el Padre dio testimonio de Él. Pero en ese momento les dijo a sus discípulos, no digan a nadie. Y tenía un propósito, cumplir el propósito profético de la palabra de Dios, porque se tenía que ir cumpliendo todas las profecías mesiánicas que hablaban sobre él desde el Génesis hasta Malaquías, en la Torá, en los Salmos y en los profetas. Ahora, leamos el versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de que se le declaró que él era el Hijo de Dios, le dijo desde ese momento, le dijo, es necesario que el Mesías vaya a Jerusalén, sufra, muera, pero va a resucitar en el tercer día. Ahora vayamos a ver Mateo 17. Noten, esto que acabamos de leer sucedió en Cesarea de Filipo. Pero ahora ya se encontraban en Galilea. Aquí en la pantalla está el mapa de aquel entonces y ustedes se van a dar cuenta de las distancias que había de una con la otra. Ahora ya se encontraban en Galilea. Y dice el versículo 22 y 23. Y estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Les volvió a repetir lo que les había dicho en Cesarea de Filipo. Ahora vayamos al capítulo 20, Vayamos al capítulo 20 y vamos a leer el versículo 18 y 19. Ahora se encontraban en Jerusalén. Y en Jerusalén, en el versículo 18 y 19, noten lo que la palabra de Dios dice y lo que Jesús le dijo a sus discípulos. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, y azoten y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Lo mismo que había dicho en Galilea, lo mismo que había dicho en Cesarea de Filipo, le estaba diciendo a sus discípulos ahora ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué los discípulos tenían necesidad de que Cristo se repitiese 3 veces? ¿Por qué Cristo se repitió 3 veces y le dijo lo mismo a sus discípulos en diferentes lugares? Para que ellos entendieran lo que iba a suceder. ¿Ustedes creen que es importante que Dios se repita? ¿O por qué Cristo lo hizo? ¿Por qué no lo entendieron de una vez por todas y decir, este es el Mesías? Recuerden, venían de reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Y Cristo le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, sufra y muera, pero voy a resucitar al tercer día. Y lo repitió 3 ocasiones. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 34. Vamos a leer del versículo 31 al 34, para ir viendo el contexto. En Lucas 18, 31,
al 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Noten, Cristo los estaba llevando a que tuvieran atención a qué cosa, a las profecías que hablaban de quién, de Él. Y les dijo, se va a cumplir todas. Ahora recuerden, Él ya le había dicho 3 veces a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir, morir y resucitar. Noten el versículo 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora noten el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Noten, los discípulos tenían una gran necesidad que se les repitiese no una vez, 2 veces, sino 3 veces del mismo acontecimiento, y sucedía que ellos no le entendieron a Cristo. Ahora, muchos toman esta frase que dice que les fue encubierta la palabra y dicen que Cristo fue el que les encubrió la verdad. Y no es así, por ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué es importante la repetición? Porque nosotros en nuestra naturaleza tendemos a ¿qué? A olvidarnos. Tendemos a ¿qué? A olvidarnos y dejamos de prestar atención. Cuando una persona se encuentra en un estado de alerta, pero ese estado de alerta disminuye, va disminuyendo, y llega un momento en que ya esa persona se olvidó de la alerta, ahora ya está confortable, a gusto, tranquilo. ¿Qué sucede? Empieza a bajar ¿qué? La guardia, y se olvida de que había pasado por una situación de alarma, de alerta. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Hay ocasiones en que nosotros nos olvidamos y por estar atareados en las cosas de este mundo, por estar nuestros pensamientos en los lugares donde el Señor no nos lleva, sino que nosotros queremos, entonces nosotros encubrimos la verdad del Señor y no prestamos oído a la verdad. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Dónde tenían la mente los discípulos? En lo terrenal. Querían al Mesías, lo conocieron, recibieron el testimonio, pero ellos dijeron, no, es imposible de que Él vaya a morir, pues si va a poner su reino, y yo quiero ser el primero, yo quiero ser el mayor, y estaban su mente ¿en dónde? En las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo encubrieron la verdad y no la entendieron. ¿Por qué? Porque se afianzaron a su propio ¿qué? Razonamiento, a su propia verdad, no a la verdad que se le estaba declarando. Y hoy día hay muchos que cometen el mismo error, están tan atareados en las cosas de este mundo que se olvidan de la verdad, no prestan atención a la verdad, cambian la verdad para acomodarla a sus vidas. No aceptan la verdad. ¿Por qué? Porque se está tan atareado, tan ocupado, que no se dedica el tiempo
a escuchar la voz de Dios. No se dedica el tiempo a escudriñar las Escrituras. Y el Señor tiene un sistema en el cual está registrado en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el cual Él se repite muchas veces para que nosotros prestemos atención, para que escuchemos, para que no nos olvidemos. Y aún así muchos nos olvidamos porque estamos cegados por este mundo. ¿Iba a decir algo, hermano? Ahora, este es un peligro muy grande, porque usted se puede cegar a usted mismo a la voz de su Salvador. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Por no tener ¿qué? La mirada en las cosas celestiales, sino la tenían en las cosas ¿qué? Terrenales. Y hoy día, tristemente, se enfatiza más en las cosas de este mundo que en las cosas celestiales. Ahora, miren, la verdad declarada por Cristo a través de su palabra, nosotros acallamos su voz, cerramos nuestros ojos para no ver, porque estamos tan sometidos a las cosas de este mundo, que las cosas del mundo no permiten que nosotros escuchemos y veamos. Veamos la condición del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Miren, esta es la condición del mundo. Que si nosotros estamos en la condición del mundo, nosotros no podremos escuchar la voz de Dios. Nosotros no podremos ver la verdad. Nosotros no podremos discernir el llamado de nuestro Dios. Porque la condición del mundo acalla, ciega y nos enmudece, nos hace sordos a la verdad de Dios. Hoy tristemente el enemigo ha dado al mundo, al pueblo de Dios, en el cual el pueblo de Dios está cegado, está mudo, está sordo, que no escucha la voz de Dios. Mire la condición del mundo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que ciega el entendimiento? ¿Qué cosa? ¿El Dios de qué? De este siglo. El Dios del mundo. El Dios de las cosas, de los materiales. El Dios que el enemigo ha ofrecido, que fue lo mismo que le ofreció a Cristo y le dijo: si tú me adoras te voy a dar todos estos reinos. Pero le estaba ofreciendo algo que no era de él. Pero el mismo enemigo nos trae las cosas de este mundo para cegarnos, para encubrir y cegar el entendimiento de cada uno de nosotros. Que en el mensaje de la Odisea no dice: yo tengo contra ti que eres un ciego. En medio del pueblo de Dios hay ceguedad, no hay comprensión, no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en las cosas de este mundo, que trabajamos para las cosas de este mundo, para nuestro propio entretenimiento, para nuestra propia satisfacción, que no entendemos, no escuchamos la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Cristo le mencionó 3 veces a los discípulos, y los discípulos se cegaron porque ellos querían un reino terrenal y no lo entendieron a Cristo. No comprendieron la verdad que le estaba diciendo. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Y noten, lo que nos lleva
a estar cegados del entendimiento a lo que vamos a empezar a hacer o cómo vamos a actuar. Porque Pedro acababa de decir, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Y Cristo le dijo, os es necesario que yo vaya a Jerusalén para que yo muera y resucite. Pero noten lo que dijo Pedro en el versículo 22 de Mateo capítulo 16. Dice lo siguiente: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro acababa de declarar que él era el Hijo de Dios, y se lo había revelado ¿quién? El Padre. Pero estaba tan cegado con las cosas de este mundo, con la búsqueda de un reino terrenal, que el enemigo lo agarró, lo tomó y lo usó para atacar al Hijo de Dios y decirle, no vayas a morir, no vayas. Imagínese el peligro que corremos de estar cegados y de no entender y de no escuchar la voz de Dios. Vemos en este texto cómo Cristo reprendió a Satanás, el cual que ciega el entendimiento. Así es. Por eso el Satanás no quiere que se hable de la Biblia, de la palabra de Dios. Imagínate si esto, el espíritu de profecía, dice que al final va a tratar de engañar, si fuera posible, a los escogidos. O sea, porque ese es el plan de él. O sea, porque esos no se dejan engañar, porque todo el que estudia la palabra de Dios difícilmente va a poder en un momento dado engañarnos, porque lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, sabemos claramente de que el enemigo es lo que hace. Ahora fíjese, en esto que acabamos de ver es bien profundo, porque Pedro fue usado por el diablo para desviar querer desviar la atención de la misión del Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que el enemigo sigue usando la misma táctica para desviar la atención de los hijos de Dios dentro de su pueblo? Ahora, pero fíjense, hay ocasiones en que el pueblo de Dios ha traído el mundo a la iglesia. El mundo es el que ciega el entendimiento. Y me llama mucho la atención porque en el Conflicto de los Siglos, página 498, párrafo 3, hay un comentario acerca de esto que es muy profundo. Note lo que dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Cuando una iglesia se vuelve mundana, se ciega, no tiene el entendimiento de la verdad, no tiene la comprensión de la palabra de Dios, como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo nos llevan a estar ciegos y sin entendimiento. Cuando la iglesia está conformada al mundo, esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque usted trae el mundo al pueblo de Dios creyendo que por eso la gente va a permanecer dentro de la iglesia. Y déjeme decirle que ese es un engaño del diablo, porque usted puede entretener a una persona, pero esa persona nunca va a conocer la verdad, nunca se va a convertir, nunca va a tener la justificación ni la santificación en su vida. En pocas palabras, nunca va a experimentar el reavivamiento y reforma que el Señor desea traer en medio de su pueblo. Va a estar entretenido. Sí, tal vez con un cafecito, con una donita, con
con una obra de teatro, o con una música muy alegre, o con una predicación de 10, 15 minutos, y va a estar tan entretenido que va a decir, gloria a Dios. Pero déjeme decirle una cosa, cuando traemos al mundo dentro de la iglesia, eso no convierte a la persona. Lo que convierte a la persona es la palabra de Dios. Cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros la vivimos, y cuando el Señor nos justifica y nos santifica, cambia nuestra vida completamente para honra y gloria de Él. El mismo problema lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Personas que han traído las costumbres de este mundo, y ¿qué ha pasado? Naciones, ciudades han sido destruidas. ¿Por qué es importante la repetición en la palabra de Dios? Cristo mismo lo hizo. Cristo mismo lo hace desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay conceptos que el Señor los va repitiendo para que nosotros no nos olvidemos, para que prestemos atención. Vean lo que dice 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. ¿Por qué es importante la repetición? 2 Corintios 9:6. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué usted cree que es importante la repetición? Repetir la verdad. Tenerla siempre delante de nosotros. Porque es muy importante lo que está hablando. No, es importante lo que nos está hablando, pero el que va sembrando más, el que está aceptando cada vez más, ¿qué dice este versículo? Su cosecha va a ser ¿qué? Más amplia, más abundante. ¿Por qué? Porque se va aceptando la verdad, se va entendiendo, se está viviendo, se está expresando, la estamos compartiendo, la estamos analizando, la estamos comprendiendo. Pero aquel que no acepta la verdad, aquel que está cegado por el mundo, por las cosas de este siglo, pues entonces ¿qué va a hacer? Va a tener una relación que barata, ¿cómo dice? Superficial. Y el que poco siembra, poco cosechará. Ustedes recuerdan, Dios usó una parábola del sembrador. Sí, adelante. Fuerte para que te escuchen. Si quieres, vente aquí para que te escuchen hasta allá. Sí, porque, la verdad, hermana, no, ustedes no escuchan a Manuelito cuando habla, ¿verdad? Así que vamos a traerlo para acá. Que se arrime el micrófono ahí. Dice así el comentario. Dice, el sembrador multiplica su semilla esparciéndola. Tal ocurre con aquellos que son fieles en la distribución de los dones de Dios. Impartiendo sus bendiciones, estas aumentan. Dios les ha prometido una cantidad suficiente a fin de que puedan continuar dando. Relacionado con el versículo 6. Amén. ¿Pudimos ver? O sea, el Señor que nos da las bendiciones para que sigamos ¿qué? Produciendo, para que podamos produciendo. La parábola del sembrador, la tierra es símbolo de ¿qué? Es del mundo, sí, el mundo habla del mundo, pero también es símbolo de ¿qué? Del corazón de uno. Porque ustedes recuerdan que el sembrador vino y tiró la semilla, y como estaba la tierra, la semilla fue recibida. Cuando recibió y las cosas de este mundo, dice que vino y ¿qué? Y la ahogó. Cuando una planta se ahoga, ¿qué sucede? Se muere, se va marchitando, se va dañando, se va haciendo fea, que llega un momento en que ya no hay vida y se seca, se destruye. No dio fruto. Entonces, cuando esto sucede, nosotros apagamos la verdad, apagamos
el conocimiento de nuestro Dios, que empezamos nosotros a negar los principios bíblicos, empezamos a negar los pilares, empezamos a negar la doctrina sana y empezamos a reemplazar los pilares por los pilares humanos. Empezamos a reemplazar la doctrina sana por la doctrina de demonios. Empezamos a reemplazar lo que el Señor declara como sus fiestas, como sus costumbres, y las empezamos a suplir ¿con qué? Con las fiestas del mundo, con las costumbres mundanales. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos ¿qué? A ahogarnos. Vayan ahí a Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Recuerde, las cosas de este siglo, las cosas de este mundo, el pecado, ciega nuestro entendimiento a las cosas espirituales. Cuando nosotros nos empezamos a cegar, y déjenme decirles que le voy a decir por experiencia, yo no sé cada uno de ustedes, pero a veces cuando nosotros empezamos a callar la verdad por la búsqueda de los placeres, la búsqueda del mundo, las búsquedas de la riqueza, empezamos a bajar las normas, los principios bíblicos. Llega un momento en que estamos tan cegados que hacemos lo que la palabra de Dios dice. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y ahí es un peligro muy grande porque muchos cristianos están en esa situación y no se dan cuenta de que están en esa situación. ¿Por qué? Porque han venido a estar tan ciegos, tan sordos, de que no escuchan la voz de Dios y no miran la verdad delante de ellos, a tal punto de que piensan que están haciendo lo correcto cuando están haciendo lo incorrecto. Miren ahí en Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué cosa? La palabra. Y se hace infructuosa. Ahoga la palabra. Ya no da fruto. Eso quiere decir que se hacen ciegos por ellos mismos. ¿Por qué? Porque deciden buscar las riquezas de este mundo en vez de las riquezas ¿qué? Celestiales, espirituales. Que llega el momento en que se van ahogando. Noten, una planta no se empieza a ahogar automáticamente, o sea, instantáneamente. Va empezando ¿qué? Poco a poco. Aquellos que trabajan con plantas o cosas van viendo de que la planta va ¿qué? Decayendo. Poco a poco. Y así es la vida del cristiano. Poco a poco vamos decayendo, que el entendimiento de la palabra de Dios se ahoga por completo, a tal punto que defendemos más las cosas de este mundo al hombre que la palabra de Dios. Llega el punto en que aceptamos el razonamiento de un líder, de un ministro, de un rabino, de un sacerdote, de un pastor, más que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, primero, cuando se ahoga, no le llama la atención. Escudriñar la palabra de Dios. No le llama la atención ir y aprender de ella, y por consiguiente va a ir bajando que las normas, principios que la palabra de Dios nos muestra a través de su palabra, la palabra de nuestro Salvador. Ahora, cuando la palabra de Dios se va ahogando, miren, hay una realidad en la carne, en el ser humano. No es natural que el corazón ame a la palabra de Dios, a la Biblia. No es natural. No es natural que queramos dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Pero cuando es renovado el corazón por la gracia, o sea, cuando usted va y entrega su vida a Cristo, su Salvador, y su corazón es transformado por el perdón, por el amor, por la gracia, entonces la mente se va a deleitar
con las ricas verdades y promesas contenidas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que morir al yo, porque el yo busca lo que el mundo ofrece. Es que yo quiero un carro mucho mejor que el que tengo. Yo quiero una casa más grande que la que yo tengo. Es que mi vecino se acaba de comprar el reloj de última moda. Y yo quiero el otro. Yo quiero el del siguiente año. ¿Por qué? Porque yo quiero tener el mejor. Y es que mi vecino se acaba de comprar, o mi amigo, mi hermano, o cualquiera, el hermano de la iglesia, se acaba de comprar el último modelo del carro que a mí me gusta, pero me voy a esperar a que salga el nuevo para yo comprar el nuevo y así le voy a mostrar de que yo tengo el mejor. ¿Qué viene a suceder esto? ¿Viene a qué? A ahogar la palabra de Dios. Pero cuando usted doblega su yo, se entrega su vida a su Salvador, se da cuenta de que usted es pecador y que tiene una necesidad del Salvador. Cuando el Señor lo perdona, Él cambia su mente para que usted se deleite en las promesas y en la palabra de Dios. Porque en la carne, nosotros no es natural que vayamos a la Biblia y que nos gocemos en leerla. Es más, el otro día estábamos comentando que a veces que leemos, no duramos mucho y ya estamos dormidos. Cabeceando. O que vamos a orar y que nos quedamos arrodillados dormidos. De repente nos despertamos y ya nos dimos cuenta que nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque no es natural. Pero cuando usted está empezando a empaparse del amor, de la gracia de Dios que lo perdona, entonces automáticamente el Señor hace que esa semilla empiece a crecer y usted se empieza a deleitar en las cosas de la palabra de Dios, en las promesas. ¿Ibas a decir tú algo, manito? Versículo 23 ahí de Mateo. Versículo 23 ahí de Mateo. No. Que fue sembrado en buena tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, mire, ¿cómo usted llega a conocer la verdad? Ya que estamos en este punto. Porque es importante no ahogar la verdad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer, para escuchar la verdad? Ya vimos que la gracia, ¿sí? Ahora vamos a ver el texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 23 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 23 al 26. Escuche, ponga atención, porque esto es importante para que nosotros seamos despertados a escuchar la verdad, para que nosotros podamos empezar a recibir el conocimiento de nuestro Dios, para que nosotros podamos ser despertados a las realidades eternas. El problema es que a veces nosotros ahogamos la palabra de Dios por tener nuestra vista, nuestros objetivos en los lugares equivocados. Al hombre hay muchos caminos que parecen buenos, pero que los llevan ¿a qué? A la destrucción. No todo camino es bueno, el camino de Cristo es el mejor, pero tenemos que conocerlo. Mire 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, note lo que dice, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer ¿qué cosa? La verdad.
¿Cómo usted y yo conocemos la verdad? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo la conocemos? A ver, ayúdenme. O lo leemos otra vez. Versículo 25. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para conocer la verdad? Arrepentirnos. ¿Y quién es el que nos da el don del arrepentimiento? Dios es el que nos da el arrepentimiento. Entonces, cuando usted se arrepiente, usted se da cuenta de que es pecador, que está perdido, y se da cuenta que necesita un Salvador. Y usted va a su Salvador, que es Cristo, Yeshua, y usted se arrepiente, se entrega completamente a Él, sin saber los detalles, sin saber todo lo que el Señor desea que usted conozca, pero usted va por fe, cree en Él, y le permite al Señor que le dé el poder para ser fiel a Él. Y entonces recibe el perdón, se arrepiente, recibe el Espíritu del Hijo para poder caminar en el camino del Señor. Entonces el Señor dice que eso que usted decidió lo va a llevar al entendimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque al arrepentirse usted está quebrantando ¿qué? Su orgullo, el yo. Y se lo está entregando ¿a quién? A su Salvador. Y el Salvador le responde y le dice: yo te voy a dar entendimiento de la verdad, para que tú la conozcas, para que tú la entiendas. Ahora usted ya no está dependiendo en usted, sino ahora usted está dependiendo a aquel que le dio la libertad del pecado, que le dio su gracia y la salvación. Y entonces empieza a deleitarse en las cosas de Dios. Ahí vamos, el versículo 26. Porque cuando usted conoce la verdad, que se la da a Dios a consecuencia de la gracia y del perdón de nuestro Salvador, noten el versículo 26. Entonces escaparemos del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De Él. Noten, usted está cautivo a voluntad de Él. Cuando usted no permite ser movido al arrepentimiento, a conocer la verdad, a arrepentirse, sino que usted decide permanecer en el pecado, la rebelión, la iniquidad, usted le pertenece al diablo. Así, aquí lo dice así. Pero cuando usted se arrepiente de sus pecados y le entrega todo a su Salvador, entonces el Salvador le dice: yo te voy a dar el entendimiento. Primero te voy a dar el don del arrepentimiento, pero ahora te voy a dar el entendimiento de la verdad, para que te deleites en mí, para que te goces en mí, para que camines conmigo, para que hagas las obras mías, no las tuyas, para que la compartas a todos los demás, para que esparzas esa semilla a todo el mundo. Porque eso es lo que el Señor quiere, que la semilla, cuando entra al corazón, Él es el que la hace florecer. ¿Por qué? Porque es el que mueve los corazones. Él es el que trae el don del arrepentimiento, el don de la convicción, para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios. El problema es que somos orgullosos y no queremos arrepentirnos. Y no queremos doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, nuestra sabiduría, para no entender la verdad. En una ocasión yo estaba hablando con una persona que era un erudito, así lo voy a poner, un erudito de la palabra de Dios. Se sabía los textos de memoria. Yo no sé nada porque yo no tengo ni memoria buena. Pero este hombre sabía la palabra de Dios de memoria y citaba los testimonios de memoria, y había sido pastor por muchos años. Y me recuerdo que yo estaba hablando con esta persona, y cuando
se mostró un versículo que iba en contra de lo que él pensaba, en vez de analizarlo, de pensarlo, pedir dirección de Dios, se enojó, se puso colorado y empezó a levantar la voz y empezó a atacar al carácter de uno, en vez de que de doblegar su orgullo, decidió apagar la verdad. Y recuerdo que yo pedí leer este versículo y él lo entendió muy bien, porque si había estado enojado, ahora estaba airado, porque él entendió este versículo, pero no quiso doblegar su orgullo y su suficiencia propia, porque él era un erudito. Déjeme decirle que va a haber muchos eruditos que no van a ser salvos. Déjeme decirle que va a haber muchas personas que conocen la palabra de Dios al revés y al derecho de memoria, pero no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida a Dios, no han doblegado su orgullo y su suficiencia propia. ¿Por qué? Porque necesitamos doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, arrepentirnos de nuestros pecados para escuchar la verdad, para tener el conocimiento, el entendimiento de la verdad. Estas personas pueden estar aprendiendo y aprendiendo, pero por su orgullo no pueden llegar al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 3:7. Así es. Miren, ahí vamos a leerlo. 1 de Timoteo 3:7. Ahí en un libro anterior, 1 de Timoteo 3:7. Segunda de Timoteo 3:7. Segunda de Timoteo 3:7. ¿Por qué? Porque estas personas pueden estar aprendiendo y estudiando, pero no doblegan su orgullo. Y las cosas de este mundo vienen y empiezan a ¿qué? A ahogar la verdad, los empieza a cegar a tal punto de que no quieren doblar su orgullo, entregar el orgullo, la suficiencia propia de su Salvador. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Óigame, eso quiere decir que un erudito puede pasarse toda su vida estudiando la palabra de Dios y no conoce la verdad. Qué tristeza, ¿no? Un ministro, un pastor, un laico, un maestro puede pasarse toda su vida estudiando, pero no puede llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque necesita arrepentirse, doblegar su orgullo, doblegar su suficiencia propia, para que el Señor pueda darle la revelación de la verdad. ¿Y quién es la verdad? El fundamento de la iglesia. ¿Qué es quién? El Hijo de Dios. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Sí. Cuando muchos estudian y estudian solo para vindicar su razonamiento, nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Hoy día hay muchas personas que eso que dijo nuestro hermano, les encantan los debates. Porque quieren decir: yo sé más que tú, y quieren silenciar a los demás. Pero no quieren doblegar su orgullo. Porque cuando se le presenta la verdad con pruebas bíblicas, no quieren cambiar de opinión. Y se llega un momento en que hay una contienda. Por eso lo que leímos aquí en 2 de Timoteo dice: no hagáis todo por contienda. No pierdas el tiempo en cuestiones necias. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El que no doblega su orgullo viene a ser un necio. ¿Viene a qué? A luchar en contra de la verdad. Aunque usted muestre versículos y versículos y versículos confirmando la verdad, una persona necia no la va a aceptar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento viene ¿de quién? De nuestro Dios, para que nosotros conozcamos ¿qué? Su verdad.
podemos ahogar la verdad. Por eso el Señor dice, no todo aquel que dice que es judío es judío. Si lo pusiéramos en nuestro idioma, no todo aquel que se dice discípulo de Cristo es discípulo de Cristo. Y usted puede cambiarle con cualquier otro título. Discípulo de Cristo aquel es que vive en la verdad, comparte la verdad y vive muriendo al yo día a día, muriendo al pecado, muriendo a la rebelión, muriendo a la iniquidad para obtener el conocimiento de nuestro Dios. Miren, el crecimiento espiritual requiere de repetición. ¿Ustedes lo creen así? Cristo mismo lo hizo muchas veces, se repetía y se repetía. Dios mismo a través de su palabra se repite vez tras vez para que nosotros tengamos delante de nosotros su verdad. Miren lo que dice Efesios 6:17. El crecimiento espiritual requiere repetición para que nosotros agudicemos nuestro conocimiento y para aprender el uso de la espada del Espíritu de la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. El crecimiento espiritual requiere de una repetición para que nosotros podamos adentrarnos a la verdad, adentrarnos a la palabra de Dios a través de recibir el conocimiento de la verdad a través del Espíritu de nuestro Salvador, para que nosotros podamos entender la voluntad de Él para nuestras vidas y que nosotros podamos responderle a Él a través de la fe, en lo cual dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y nosotros tenemos que por fe, creyendo, teniendo un corazón leal a Dios, entonces tenemos que creer con la fe en el que nosotros podemos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, agradándole en todas las cosas. Y cuando dice agradándole en todas las cosas, es en toda su verdad. Cuando usted dobla su orgullo, cuando usted doblega su orgullo, su suficiencia propia, si el Señor le dice algo, usted no lo va a cuestionar, usted va a decir, Señor, dame el poder para agradarte. Sí, porque usted necesita tener el poder para agradarle. Ya sea alimento, vestimenta, ya sea de lo que usted ve, lo que usted escuche, a dónde va, cuáles son sus planes, qué es lo que va a comprar. Usted va a estar, ¿qué? Sujeto, sometido a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se le va a mostrar, ¿por qué? Porque Él es el que le muestra la verdad a través de su Espíritu, a través de su palabra, para que nosotros le agrademos a Él. Le agrademos en todas las cosas, por amor, porque Él lo salvó. ¿Me están siguiendo? Porque la verdad viene a causa de ¿qué? Del arrepentimiento. Estaba viendo el otro día un video de unas hermanas de una religión, que no voy a decir qué religión, que otro hermano de otra religión fue y les estaba haciendo unas preguntas, y una de las hermanas tenía tanta arrogancia que apagaba la verdad, no quería escuchar la verdad del Hijo de Dios. Interesante, porque la otra persona le hizo una pregunta y todavía no había hablado ni dado su punto de vista, que esta persona quería callarlo. Decía, es que la palabra de Dios no podemos ir de un versículo a otro versículo, así no. Nomás hay que agarrar un versículo y ahí nos basamos y ahí podemos ver la verdad. Y entonces, era una arrogancia tal que cegó su vista,
cerró sus oídos a no escuchar la verdad de que Cristo, Yeshua, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y hay muchas ocasiones en que aún miembros del pueblo de Dios ciegan su entendimiento. ¿Por qué? Por orgullo. Es que no, así no es, así no se hacen las cosas aquí. Eso no es lo que se nos ha dicho, no es lo que se le ha dicho, no es lo que se hace o lo que no se hace, es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que un pastor declara, no es lo que un predicador, no es lo que uno que está hablando la palabra de Dios lo que dice, sino que es lo que la palabra de Dios dice. Ceguera voluntaria. Ceguera voluntaria. Es una ceguera voluntaria, como dice el hermano. Y esa es la ceguera más peligrosa. Si usted quiere ir a estudiar un poco más de eso, vaya ahí al canal. Ahí tenemos un estudio acerca de la ceguera voluntaria, de los tipos de la ceguera. Y la más peligrosa es la ceguera voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos la venda para no mirar. Y cuando no miramos, confiamos en alguien más. Usted no confíe en nadie, hermano, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Confíe en la palabra de Dios. Confíe en el poder de Dios. Confíe en que Él es el que hace el querer como el hacer en su corazón para darle la salvación, el entendimiento y mostrarle toda la verdad. Note lo que dice Primera de Pedro 4, 10 al 11. La repetición agudiza nuestras habilidades y funciones en el cuerpo de Cristo. Noten, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nosotros estamos recibiendo el conocimiento, la verdad? Administralo ¿a quién? A cada uno de nosotros. No podemos quedarnos con la verdad. Tenemos que compartirla. Versículo 11. Si alguno habla, aquí viene la regla de cómo testificar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, cuando usted y yo compartimos la verdad, no es su verdad. Usted no comparte lo que usted ha entendido. ¿Me están siguiendo? Compartimos ¿qué? La palabra a través del poder. Que el poder es ¿qué? No solamente la palabra, sino el Espíritu morando en nuestras vidas. ¿El Espíritu de quién? Del Hijo. Efesios 4:6. Romanos capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mire, analicemos un poquito más este versículo. 1 de Pedro 4, 10, 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Noten, cada uno tenemos un don, el cual lo hemos recibido. ¿Cierto? Dice, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. ¿De Dios quién? El Padre. Ok. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cuál es el poder que Dios da? ¿Cuál es el poder que Dios da? ¿Qué es el poder? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el poder que Dios da? Porque si entendemos cuál es el poder de Dios. En Hechos de los Apóstoles dice que cuando vino el poder, ellos
podían predicar el Evangelio, es el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, en 1 Corintios 1:24 dice que Cristo, poder de Dios. Para allá iba a ir. 1 Corintios 1:24. Y está correcto lo que el hermano dijo. Porque la forma como nosotros obtenemos al poder de Dios es como Dios nos lo ha dado a nosotros en una forma específica en la cual nosotros necesitamos tener en nuestras vidas para tener ¿qué? El poder de Dios y poder ministrarlo conforme a la voluntad de Dios. 1 Corintios 1, en lo cual la palabra de Dios no solamente nos dice quién es el poder, sino también nos dice quién es la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de ¿quién? De Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted ministra la verdad a los demás, tiene que ir conforme a ¿qué? Al poder de Dios y a la sabiduría de Dios, al conocimiento de la voluntad de Dios, que es a través de ¿qué? De su palabra. Ahora, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. En Efesios capítulo 4, versículo 6 dice que el Padre nos ha dado el Espíritu del Hijo, el cual viene y mora en nosotros, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. Juan capítulo 14 dice, os es necesario que yo me vaya para que yo me vaya, yo regrese y esté en vosotros. Eso lo dijo Cristo a sus discípulos y nos lo está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito del cielo es que Cristo y el Padre moren en nuestro corazón, moren en nosotros, para que nosotros podamos obtener el poder, para que nosotros podamos obtener el conocimiento, para que nosotros podamos obtener la sabiduría que es Cristo, el cual nos lleva a todo el entendimiento de la verdad, y la verdad nos hace libres. Y cuando la verdad nos hace libres, entonces nosotros empezamos a agradar a Dios en todas las cosas que Él ha testificado a través de su palabra. Y cuando nosotros vivimos la palabra, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, mas ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, no lo hago ¿qué? Por mí mismo, sino ahora lo hago ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Ahora usted y yo tenemos una responsabilidad de predicar esta palabra. Y el Señor nos repite su verdad vez tras vez, para que no nos olvidemos. Y a veces ustedes han escuchado a los hermanos y las hermanas que compartimos los mensajes, de que a veces muchas ocasiones nos repetimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se repite vez tras vez, para que no nos olvidemos, para que no desechemos la verdad, para que nosotros aceptemos la verdad y vivamos conforme a ella. Y hay varios ejemplos. Mire, déjenme darles un ejemplo. Dios le dijo a Moisés una gran verdad en Éxodo 6:7. En Éxodo 6:7 dice la palabra de Dios, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y a través de toda la palabra volvió a repetir el mensaje. Pero cada vez que lo repetía, agregaba una más a la verdad. Ustedes pueden ver ahora en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Levíticos 26, versículo 12, volvió a repetirse, y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. En Números 15:41, yo te saqué de la tierra de Egipto para que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo. Y noten en Jeremías 7:23, pero aquel que escucha mi voz, aquel que guarda mis mandamientos,
que obedecen a Dios, entonces serán pueblo de Dios. Y yo seré ¿qué? Su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ustedes están viendo cómo Dios se va repitiendo diciendo, tú eres mi pueblo, yo tengo que ser tu Dios. Pero escucha que mi voz, guarda mis mandamientos, sígueme. Mire lo que dice Ezequiel 36:28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros ¿qué? Por Dios. Dios se volvía a repetir para decir, no se olviden que yo soy su Dios. Pero viene el enemigo y dice, no, el Dios es el Dios del mundo, el Dios de este siglo, de las riquezas. Ten todo porque Dios quiere que seas feliz. Y entonces eso viene y empieza ¿a qué? A ahogar, ¿qué cosa? La palabra, a ahogar la verdad. Dios nos habla y el enemigo viene y ¿qué? Quiere ahogar la palabra de Dios, la verdad. Entonces, la palabra de Dios se repite para que nosotros no nos olvidemos del grande amor y misericordia de nuestro Dios. Entonces, nosotros venimos al entendimiento de la verdad para que nosotros no podamos ser movidos de un lado para otro. Miren Salmos 91:4. Salmos 91:4. O vamos a ver primero Efesios. Efesios 6:14. Efesios 6:14. Porque el punto es que necesitamos tener la verdad de nuestra vida, que es Cristo, el cual nos muestra la verdad cuando nosotros nos arrepentimos, cuando entregamos nuestra vida a Él, para que nosotros podamos mirar, escuchar, aceptar, vivir, compartir. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 14, nos dice lo siguiente. Aquí este capítulo nos habla acerca de la armadura de Dios. Y note lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Necesitamos estar ceñidos, armados ¿con qué? Con Jesús y con la palabra de Dios, con Cristo, que es la verdad, su palabra. ¿Y es qué? Y es nuestra justicia, es la justicia. Estar vestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Llevando ¿qué? La señal de Cristo. Muchos quieren llevar otras señales. La señal de una religión, la señal de una iglesia. No, la señal de Cristo. Más bien llevan agua a su molino. Sí. Lo que buscan, o sea, dinero, pero no predican la verdad. Ahora, fíjense, cuando la verdad viene a nuestras vidas, como resultado de nuestro arrepentimiento y de nuestra entrega a Dios, como lo que vimos nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 2, entonces esta verdad viene a ser algo tan poderoso que trae esperanza, trae certeza, trae certidumbre de que Dios es el que pelea nuestras batallas, que Dios es el que nos da la victoria. Miren lo que dice Salmos 91:4. Salmos 91:4. Salmos 91:4, no sé si aquí lo tengo. Salmos 91:4. Note lo que dice la palabra de Dios. Su verdad será tu escudo y tu adarga. ¿Qué significa adarga? Yo aquí puse en la pantalla diferentes traducciones. Dice, su verdad será tu escudo y protección. Será tu defensa. Será tu armadura, será tu escudo protector, será tu escudo y tu muralla protectora. Esas son las diferentes traducciones a la palabra adarga. En pocas palabras, cuando usted, como resultado de su entrega a Dios, de su arrepentimiento a sus pecados, a sus rebeliones, el Señor le da el don
de la verdad, el don de la sabiduría, del conocimiento de la verdad. Y le da el poder para que usted se deleite en la verdad. La verdad lo lleva al tener libertad. Pero no solamente trae libertad, sino que le trae ¿qué? Protección. Viene a ser una muralla donde el enemigo no puede entrar. Puede hacer un escudo donde los dardos del enemigo no pueden penetrar. Dijo Jacob, es que lo tienen cercado. Viene a ser una defensa. Cuando es una defensa, la verdad es la que lo defiende. ¿Por qué? Porque se pone delante de usted y lo defiende. ¿Por qué? Porque un escrito está, regula su vida. Cristo nos defiende. Él es la verdad. Él es la muralla, es la protección, es el escudo protector. Es el que nos defiende. Cuando venimos a entender esto, que la verdad es nuestro escudo, nuestra muralla, nuestro escudo, nuestra protección, entonces nosotros, por consiguiente, en cada necesidad, vamos a decirle al Señor, Señor, aquí está mi necesidad. En cada lucha y en cada dificultad le voy a decir, Señor, esta no es mi lucha, lúchala tú por mí. Y el Señor ha prometido que Él va a luchar nuestras batallas, si le permitimos que Él luche. Tenemos una muralla a nuestro alrededor. Mire, si nosotros no tuviéramos la verdad, estaríamos tan perdidos, tan miserables, tan sin paz, sin certeza, angustiados, tristes. ¿Por qué? Porque no tenemos muralla alguna. El enemigo entra como Pedro en su casa. Pero cuando la verdad es la que nos defiende, cuando nosotros vamos y hablamos con ¿qué? Con un escrito está, nos guiamos con un escrito está, eso viene a ser una muralla, que es Cristo en nosotros, alrededor de nosotros, que nos protege del enemigo. ¿Por qué usted cree que usted y yo estamos vivos? ¿Usted no cree que el enemigo ha tratado de matarnos y de destruirnos? No lo ha logrado, ¿por qué? Por la gracia de Dios y por su misericordia. ¿Y por qué? Porque hemos aceptado su verdad. Porque viene a ser la muralla. Pero si nosotros nos apartamos de la verdad, entonces viene destrucción, viene miseria, viene angustia, viene incertidumbre. Cristo es la verdad. Y el Señor se repite en muchas ocasiones a nosotros, para que nosotros no nos olvidemos de su grande amor, de su misericordia, de su justicia, de su perdón, de su verdad, de su poder, de su presencia en nuestras vidas, para que nosotros día a día podamos morir al yo, morir al pecado, morir a la rebelión, morir a la iniquidad, para que Él pueda morar en nosotros. En la mañana en nuestro estudio vimos de que el Señor no puede morar en un corazón, en una persona que vive en pecado. Tenemos que vaciarnos de pecado para que Él pueda venir y morar en nuestras vidas. Hermanos, Dios quiere y que nosotros podamos escuchar la verdad y que estemos dispuestos a recibir la verdad. ¿Cómo usted y yo estamos dispuestos a recibir la verdad? Arrepintiéndonos para llegar al conocimiento de la verdad. Nosotros estamos dispuestos, preparados para recibir la verdad cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy es el día de ¿qué? De arrepentirse, de salvación. Hoy es el día en el cual usted puede ir al Señor y decirle: Señor, yo no tengo poder, no tengo deseos, lo que usted quiera, en su debilidad. Y puede decirle al Señor: Señor, tú sabes, pero yo quiero. Te entrego, perdóname,
transfórmame, llévame a tu verdad. Quiero deleitarme en tu verdad. Y el Señor lo va a hacer porque Él lo promete. Y nos va a llevar a una vida con Él real, profunda, que como lo que estábamos compartiendo nuestra hermana Liz el miércoles, teniendo una vida de oración, de ayuno, de entrega completa a nuestro Señor, conociendo su voluntad, estando despiertos a las realidades eternas. ¿Por qué? Porque Él nos da la verdad para que estemos despiertos, velando, conociendo el tiempo, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero esa decisión es personal. Esa decisión es de usted con Dios, de mí con Él. Y esa decisión puede hacerla hoy día. El Señor nos está preparando. El Señor nos está hablando. El Señor desea que nosotros podamos entregar nuestra vida completamente a Él. Y nosotros vamos a demostrar el resultado de la verdad en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo lo demostramos? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo testificamos la verdad? No solamente amando a Dios, sino amando ¿a quién? A mi hermano. ¿Por qué? Porque la verdad se manifiesta. Ahora, ¿cómo la manifestamos? Miren ahí mismo en 1 de Juan capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahora sí. 1 de Juan capítulo 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos ¿qué? De los ídolos. Amén. Noten cómo termina este capítulo. Guardaos ¿de qué? De los ídolos, de las cosas de este siglo, de las cosas de este mundo. Pero el punto principal es de que usted ha permitido que la verdad more ¿en dónde? En usted. ¿Y esa verdad quién es? El Hijo de Dios. Y cuando usted tiene la verdad, tiene el conocimiento. Ahora, cuando esto sucede, lea el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hace ¿qué? Una distinción. Los hijos de Dios son de Dios. Los hijos del enemigo son los que viven ¿en dónde? En el mundo, en la idolatría, en el yo, en la suficiencia propia, donde no se ha doblegado para conocer la verdad, porque la verdad es la que salva, la verdad es Cristo, la verdad es la que nos perdona, que es la gracia de nuestro Salvador. Entonces, hermanos, el Señor tiende a repetirse, Dios tiende a repetirse a través de su palabra para que nosotros vayamos ¿qué? A su conocimiento y que nos arrepintamos para obtener el conocimiento y el entendimiento de su voluntad, de su verdad, para que nosotros le agrademos a Él en todas las cosas. Gloria a Dios por su palabra y que Dios quiera que nosotros podamos tomar decisiones en este tiempo peligroso que vivimos, pero solemne y lleno de esperanza, porque Cristo ya viene muy pronto. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora agradecidos estamos a ti, oh Dios, por tu verdad, por tu palabra. Señor, mueve nuestras vidas a arrepentirnos para conocer tu verdad,
para que tu verdad nos dé libertad, para que la libertad nos lleve a proclamarle a todo el mundo cuán grande y maravilloso eres tú, Dios justo, Dios verdadero, Dios santo, Dios perdonador, Dios misericordioso, el cual estás esperando que cada uno de nosotros vayamos al arrepentimiento, porque el tiempo se está agotando, porque tú ya vienes muy pronto. Señor, gracias, porque tú te repites muchas veces para que nosotros escuchemos tu voz. Permite que nosotros no ahoguemos tu voz, tu verdad, sino que tu verdad empiece a traer la raíz de tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos seguir creciendo en ti, para que tú puedas estar con nosotros, para que tú puedas guiar nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestros caminar, para poder seguir tu camino. Señor, permite que ese cambio que tú quieres hacer en nosotros sea un cambio visible, que nuestra familia lo puedan ver y que puedan ir al conocimiento tuyo, Señor. Que puedan ver en nosotros la fidelidad, que puedan ver en nosotros tu grande amor, tu misericordia, tu paciencia, tu bondad, tu mansedumbre, tu templanza, tu temperancia, Señor. Para que ellos puedan ver en nosotros tu carácter, para que puedan ver tu verdad, tu justicia. Y que aquellos que están alejados y que no te conocen, Señor, aquellos que están en rebeldía y que están apagando y subyugando tu verdad, Señor, que al escuchar tu voz a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, puedan venir al conocimiento de tu verdad. Y que como pueblo podamos ser unidos en ti para poder cumplir tu voluntad, agradándote en todas las cosas, Señor. Señor, gracias por haber estado con nosotros hoy día. Y Señor, síguenos acompañándonos, y que cada una de las cosas que hagamos, digamos, sea para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, oh Dios, por todos los que se conectaron y por todos los que van a escuchar después de este tema, Señor. Señor, gracias, oh Dios, por tu grande amor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.